El día de hoy continuaremos con un tema complementario al diseño de compensadores que estamos analizando, que lo hemos llamado con base en la respuesta en el tiempo, porque partimos de una respuesta deseada en el tiempo. Pero ese método tiene otro trasfondo, digámoslo así, teórico, que es lo que se denomina el lugar geométrico de las raíces, o en inglés también lo podemos llamar el root locus. El root locus en inglés traduce eso, ¿no? El lugar geométrico de las raíces. ¿Sí? Root locus. ¿Y qué es el lugar geométrico de las raíces? El lugar geométrico de las raíces, digámoslo por definición, es un plano donde podemos observar dónde se ubican los polos de un sistema en lazo cerrado correspondiendo a este diagrama de bloques, donde en la realimentación tenemos un bloque de ganancia K, donde en este caso K va a variar de 0 a infinito. Entonces, dependiendo del valor de K, los polos de la función de transferencia en lazo cerrado van a cambiar. Este GPS que tenemos acá, pues puede ser GPS, pero también puede ser solamente una función GDS, ¿no? Que contenga tanto el controlador como la planta o solamente la planta. Pero pues independiente de lo que vaya en el lazo directo de control, en la realimentación tenemos una realimentación con una ganancia K, la función de transferencia que obtenemos es esta, GPDS sobre 1 más K por GPDS. Entonces, como pueden observar, en el denominador, ¿sí?, que es donde encontramos los polos de la función de transferencia, en este caso la de lazo cerrado, pues depende de la ganancia K. Entonces, si yo hago un gráfico, por ejemplo, de K de 0 a infinito, ¿sí?, entonces lo que voy a obtener son todas las posibles ubicaciones de los polos del lazo cerrado en función de una ganancia K. Es como si tuviéramos un controlador solamente de ganancia, no un compensador que sea una función de transferencia completa con polos y ceros, sino simplemente una ganancia. ¿Eso para qué nos sirve? Pues por un lado nos sirve para de pronto conocer los valores que puede tomar si tuviéramos un controlador K o la ganancia del controlador K que haga que el sistema pueda estar en una zona estable o inestable, ¿sí? Además también nos puede servir, puede ser que los polos deseados hagan parte de su lugar geométrico de las raíces. ¿Qué significaría eso? Que solamente con una ganancia yo podría pues diseñar mi controlador, con solo una ganancia proporcional podría hacer cumplir con las especificaciones de diseño. Pero vamos a hacer un ejemplo de cómo sería una función, o sea, cómo luciría un diagrama de esto del lugar geométrico de las raíces. Entonces vamos a abrir aquí el MATLAB, ¿sí? Vamos a definir la función de transferencia, cualquiera más la GP o GDS, que va a ser igual a 1 sobre S al cuadrado, S al cuadrado, más 5 por S más 3. ¿Sí? Y si damos el comando de relocus acá en MATLAB, él evalúa este diagrama y varía K de 0 a infinito y nos muestra todas las posibilidades de los polos que puede tener esa función de transferencia en lazo cerrado. Entonces, si yo ejecuto estos comandos, el MATLAB me genera un gráfico. Este es el gráfico que tenemos acá en este caso.
es una función de transferencia en tiempo continuo, por lo tanto, pues la ubicación, ustedes observan, en esta zona, aquí tenemos el eje J omega, el eje, ¿cierto?, el imaginario, o sea que todos los polos van a ser siempre reales independiente del K, ¿sí? Estas X que vemos acá son los polos cuando K es igual a 0. Entonces, que si K es igual a 0, me queda que mi función del lazo cerrado es la misma del lazo abierto. ¿Sí? GPS sobre 1. O sea que, si observamos acá, voy a ampliar esta gráfica. Colocamos el data cursor acá. Me da que X es igual a menos 4.303 y X igual a 0.6972. Eso debe equivaler a los dos polos de la planta. Entonces, si vamos aquí al MATLAB, podemos verificar los polos, ¿sí? ¿Cuáles son los polos de GS? Efectivamente son menos 4.3028 y menos 0.6978, que son valores que estábamos observando acá sobre la gráfica. Entonces, esto me indica el valor cuando K es igual a 0, o sea que K, si yo hago clic sobre el gráfico, ustedes observan que aquí me sale una serie de valores, me hablan de la función GDS, de la ganancia y el valor del polo en ese punto. O sea que yo puedo observar, si yo hago un barrido, doy aquí clic derecho, voy a Selection Style y doy Mouse Position para obtener un barrido mucho más fino. Entonces empiezo a observar acá cómo va cambiando la ganancia, ¿sí? Esa sería acá, y cómo cambian los polos en función de esa ganancia. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, aquí son polos reales. Si una ganancia está a 2.81, siempre tengo polos reales. Ya para una ganancia mayor, por ejemplo, a 3.25, y empiezo a obtener un par de polos complejos. Aquí tendré un polo que es menos 2.5, pero aquí también puedo tener otro polo en 3, pues similar, ¿no? Aquí también, depende, me ubico que en 3.59, acá también tendré un polo para 3.59, pues que debe ser el mismo polo, pero es el complejo conjugado, ¿no? del polo. Entonces, lo que estoy viendo acá, o digamos así, la potencia que tiene este análisis es que me muestra en un solo gráfico todas las posibilidades que tienen mis polos en función de una ganancia K, y si hay alguna zona de inestabilidad dependiendo de la ganancia K. ¿Sí? Puede ser que para ganancias muy grandes, nosotros hablábamos, por ejemplo, cuando hablábamos de perturbaciones, de rechazo a perturbaciones, que la ganancia K, que dependiendo de la ganancia yo podía atenuar las perturbaciones, fueran de ruido de medición o de proceso. Entonces acá hay una opción que es hacer el K muy grande para rechazar las perturbaciones de ruido de proceso, pero si una K es muy grande yo puedo volver mi sistema inestable, y eso lo puedo analizar acá usando el lugar geométrico de las raíces, ¿sí? Cuando hago mi diseño de controlador, yo puedo mirar las ganancias que puede tomar K que mantenga mi sistema estable. Entonces, en ese orden de ideas, el lugar geométrico de las raíces es una herramienta muy importante que vamos a usar para hacer ese análisis dependiendo del tipo de problema que podamos tener. ¿Ok? Vamos a tomar el ejemplo del libro que estábamos trabajando, que trabajamos la clase pasada del diseño. Por ejemplo, en este caso, acá me dan esta función de transferencia GPS igual a 1 sobre S más 1. Entonces yo quiero, por ejemplo, en el diseño nos están pidiendo, en este diseño nos piden, hay unos criterios de los cuales obtenemos un par de polos deseados. De los par de polos deseados era menos 0.46 más o menos J.6133, eran los polos deseados. ¿Sí? Entonces vamos a anotarlos acá. Entonces los polos deseados de ese problema. Entonces tenemos que para el problema del ejemplo 1, donde GPDS decíamos es igual a 1 sobre S más 0.1, los polos deseados eran menos 0. Ahí me olvidó. Cita por omega n, cita era omega n es 0.7667
y el sitio era 0.6, ¿sí? Entonces ahí tenemos 0.7667 por 0.6. Si es menos 0.46, entonces será menos 0.46 más o menos J, ¿sí? 0.6133. Ese era el polo deseado, pues, que teníamos. Entonces, cuando vamos a hacer nuestro diseño, tenemos que encontrar una función de transferencia, ¿cierto? Un compensador que haga que estos polos aparezcan en la función de transferencia del lazo cerrado. Entonces, lo primero que yo podría hacer es primero investigar si con una sola ganancia es posible obtener esos polos. Entonces, yo podría hacer un análisis del lugar geométrico de las raíces, por ejemplo, en ese caso, ¿sí? Vamos a hacer así rápidamente en MATLAB. Entonces, yo puedo generar aquí mi GPS. Es igual a 1 sobre S más 0.1. ¿Sí? Y aquí voy a cerrar este gráfico, voy a generarlo de nuevo. Este es GPS. Entonces, este es el lugar geométrico de las raíces para esa función. Entonces, ahí estamos tomando este esquema, ¿sí? Solamente con un controlador aquí en la realimentación. Y estamos analizando dónde ubican los polos del sistema. Entonces, como observamos, los polos del sistema siempre van a ser estable, pero van a ser reales, porque tienen que estar sobre el eje real. Nunca van a ser un par de polos completos conjugados. O sea que, con una ganancia acá, si yo ubico los polos sobre ese gráfico, entonces podemos, por ejemplo, definir, yo tengo mi SD que es igual a menos 0.46 más J por 0.6133. Y hacemos un plot, vamos a darle un hold down aquí, hacemos un plot de la parte real de SD por la parte imaginaria de SD y lo graficamos como una X. O sea, esa sería la ubicación del polo deseado en el lugar geométrico de las raíces. Vamos a ver qué pasó. Menos punto. Es que está muy de para allá, ¿no? Está en menos punto 46 aquí. O sea, el gráfico no lo alcanza a que 10.6133. Está muy por acá y por acá. O sea, el lugar geométrico con una ganancia acá nunca vamos a pasar por esos puntos. Hagámoslo acá, improvisemos un poquito. Supongamos que tenemos. Vamos a hacer una línea. Supongamos que nuestro polo está acá. ¿Sí? O sea que para hacer cumplir con la condición del diseño, esta línea tendría que desviarse y pasar por este punto. ¿Sí? Pero con una ganancia acá, lo único que podemos hacer es variar el valor de los polos sobre esta línea. O sea, van a ser siempre polos reales. Por lo tanto, pues nunca con una ganancia acá podemos obtener la respuesta que deseamos. Ahora, cuando ponemos ya una función de transferencia, ya este gráfico sí cambia. ¿Sí? Entonces, en el caso de nuestra función de transferencia anterior, por ejemplo, vamos aquí a recordar esa función de transferencia, la que diseñamos en la clase pasada. Que es la que tenemos acá. En este caso nos dio que nuestro compensador fue, vamos a escribirlo acá, antes acá, nuestro compensador CS es igual a 0.82 por S más 0.7168 sobre S.
¿sí? Entonces vamos a graficar el RLOCUS de esta función de GPS por CS, y vamos a graficar también el lugar geométrico de las raíces. Si lo graficamos para esta función, que es el lazo directo, para la ganancia unitaria va a corresponder a este diseño de compensador con la ganancia que tiene actualmente. Pero también vamos a observar, si cambiamos la ganancia de compensador, qué pasa con la ubicación de los polos del sistema. Entonces, si corremos este es ahora nuestro lugar geométrico de las raíces, ¿sí? Entonces igual, acá tenemos los polos cuando k es igual a 0. Este es el 0 cuando k igual a 0, porque ahora ya nuestra función de transferencia GPS por CS pues cambia, ¿no? Vemos que el CS nos aporta un 0, que recordamos acá. Vemos de nuevo aquí, vamos aquí al MATLAB. Si por ejemplo hacemos GPS por CS, que es nuestra función del lazo directo, es esta, que la ponemos en formato ZPK, es esta, en términos que tenemos un 0 en menos 0.7168, un polo en 0 y otro polo en menos 0.1. Estos son los valores que tenemos acá. Antes tenemos un polo en S igual a 0, que es este de acá, ¿sí? Tenemos un polo en menos 0.7168, que es este, perdón, en 0.1, y un 0 en 0.7168, que es este que tenemos acá. Estos son los polos de... Y este grafiquito yo tengo acá, esta X, es el gráfico del polo deseado. Esto fue lo que definimos como nuestro polo deseado. Entonces, si yo le hago acá, vamos a hacerle aquí con esta herramienta, vamos a ubicarnos acá. Es el valor, menos 0.46, 0.6133, es el gráfico de nuestro polo deseado. Si le doy clic por fuera de ese X, entonces me va a mostrar el valor ya del lugar geométrico de las raíces. Vea que coincide exactamente y me paro ahí. Pongámoslo acá en mouse position. Si me paro exactamente ahí, es cuando la ganancia es igual a 1. Pues acá está aproximadamente igual a 1. Entonces observamos que para ganancia 1 tenemos el punto de diseño y vemos que efectivamente este lugar geométrico de las raíces obtenido con el controlador que nosotros diseñamos efectivamente distorsiona, o sea, cambia el lugar geométrico inicial que teníamos, que fue el anterior que daba solamente en la parte real, y lo convierte en esto, donde uno de los polos o los polos deseados hacen parte de ese lugar geométrico de las raíces. Entonces es una forma también de confirmar que efectivamente nuestro diseño está bien hecho. Sin embargo, pues yo puedo jugar un poquito con este valor. Este fue el diseño que yo diseñé. Me da cuánto es el damping, es el zeta, ¿sí? Nos dice acá también el overshoot. Y la frecuencia, este es el omega n. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, cambiar la respuesta, estas son todas las opciones que yo tengo para mi diseño. ¿Sí? Estos son los polos deseados. Pero si yo cambio, por ejemplo, la ganancia K la cambio por 2.17, voy a obtener una respuesta con un zeta mayor, o sea que va a oscilar menos, ¿sí? Un sobreimpulso del 0.8%, o sea, va a ser una respuesta mucho más rápida, con menos sobreimpulso y menos amortiguado, pues un zeta más grande, o sea, con más amortiguado. Y a medida que voy creciendo, a medida que yo me acerco aquí al eje J-omega, mira que el coeficiente de zeta es bajo, o sea que se vuelve más oscilatorio. Y la frecuencia el omega n es más lenta, o sea, pues el sistema responde más lentamente, oscila más. Para una ganancia pequeña. Para una ganancia grande, el sistema se vuelve, o sea, más rápido, con menos sobreimpulso y más amortiguado. O sea que si yo hago este mismo ejercicio, yo cojo este diseño que ya hice y cambio, por ejemplo, el CDS. Vamos a hacer acá un ejercicio, va a cambiar este CDS, va a multiplicarlo por un factor. Vamos a ver que lo hacemos 10 veces lo que teníamos ya diseñado. Simplemente cambiando la ganancia del compensador para la misma planta. Vamos a calcular aquí rápidamente la función de transferencia del lazo cerrado con el comando feedback. Y vamos a darle un step
a esa función GCLS. Vamos a ver qué pasa. Entonces acá vamos a simularlo. Bueno, pongámoslo acá en la figura 2 para que no tenga conflicto con la figura. Entonces esta sería la respuesta si aumento la ganancia. Mira que el otro diseño tenía un sobreimpulso de casi el 20% y el tiempo de establecimiento eran 10 segundos. En este caso tenemos una respuesta en más o menos 4 segundos y con un sobreimpulso mucho menor. Es el efecto de poner la ganancia, que lo veíamos acá, ¿no? Cuando yo hablo en este punto de la ganancia, aquí lo estoy dando 3 veces, aquí en este ejemplo lo aumenté 10 veces. Si 10 veces estamos mucho más por acá y me hago con la ganancia y bueno, aquí no alcanza a estar, pero coloco los polos bien alejados. Si lo hacemos 3 veces, por ejemplo, como se plantean acá, entonces pongamos aquí 3 veces, volvemos a hacer la simulación, observamos la respuesta, entonces miramos acá que tenemos una oxidación sobre impulso menor, tiempo de establecimiento menor que el otro, ¿sí? Entonces miren que sobre el mismo diseño que yo ya tuve, yo puedo con este diagrama ya una vez definido mi controlador, yo puedo jugar un poquito con las ganancias, ¿sí? Y mejorar la respuesta si es el caso. Yo quiero mejorar un poquito la respuesta y ver en qué rango. Ahora, si yo me hago una ganancia mucho menor de 0.1, el sistema se me vuelve más lento y más oscilatorio. Entonces acá vamos a colocar, por ejemplo, en 0.5, la mitad de la ganancia original. Entonces hacemos lo mismo de nuevo acá, simulamos, y efectivamente que la respuesta ya tiene un sobreimpulso mucho más grande, oscila más, y se me está estabilizando más o menos en 20 segundos. ¿Sí? Entonces aquí vemos ver cómo la ganancia acá puede afectar. Y acá lo otro interesante pues que miren que todos los polos independientes de K siempre van a estar en el semiplano complejo izquierdo. ¿Sí? O sea que el sistema para cualquier K va a ser estable, va a dar un valor de K que el sistema se vuelve inestable. ¿Sí? Voy a colocar un valor aquí K exagerando en 100. Simulamos de nuevo. Mira, la respuesta que tenemos es una respuesta súper rápida, porque ponemos en que más K crezca, hacemos más rápida la respuesta y menos oscilatoria. Entonces acá tenemos un tiempo de establecimiento de 0.07 segundos. Y si nos vamos para el otro lado, hacemos una acá muy pequeñita, 0.01 con respecto a la que teníamos antes. Entonces la respuesta en este caso es muy lenta, 120 segundos. No oscila tanto, pero porque ya estamos, digamos, como ubicados por este lado. Entonces si me ubico por acá, muy cercano aquí al origen, agrandemos esto un poquito. Acá, entonces aquí observamos ya que el damping es 1, o sea que el amortiguamiento es en este caso, cuando ya entramos en la parte real, si estamos sobre el círculo, la oscilación es bastante grande, ¿no? Aquí vemos que el damping se baja a 0.4, pero una vez entro aquí a esta zona pasa de punto, a que me aproximo ya se va haciendo más grande, y cuando llegamos a uno tiene un amortiguamiento grande, o sea que esté más bien amortiguado, pero si es muy lento, que la respuesta es muy lenta, que es lo que observamos acá. Antes la respuesta es muy, o sea, el amortiguamiento es muy bueno, pero el tiempo de establecimiento es muy corto, muy largo, perdón, 120 segundos. Entonces ahí es interesante analizar esa herramienta del lugar geométrico de las raíces, que también me ayuda a mejorar, digámoslo así, mi diseño en caso tal que yo tenga perturbaciones y quiera de pronto mejorar la respuesta. Entonces una forma de usar esa herramienta del lugar geométrico de las raíces, o root locus en inglés. Recordemos que el comando en MATLAB es rlocus y se coloca la función de transferencia del lazo directo de control, ¿sí? O sea, la función que encontramos en esta zona acá es lo que llamamos la función de transferencia del lazo directo, la realimentación, y todo se conoce como el lazo cerrado de control. ¿Ok? Bueno.